Tengo muchos años en el campo de la evangelización y de la apologética cristiana y tengo que confesar, hermanos, que nunca deja de sorprenderme la tristeza de muchos católicos frente al anticatolicismo de algunos católicos. Y alguno de ustedes estará con razón rascándose la cabeza y diciendo: Alejandro, te debes haber confundido, hoy día te levantaste con el pie equivocado de la cama, estás hablando de católicos anticatólicos. No, hermanos, yo sé que muchos de ustedes están en cambio pensando: efectivamente, no sabía qué nombre ponerle, pero son católicos anticatólicos. Un caso reciente, y les leo un correo electrónico, no digo el nombre ni menciono nada eh, que dé identidad de la persona, pero dice lo siguiente: tengo una preocupación. La persona a la que menciona es una católica que se pasa hablando mal de la iglesia, critica a los sacerdotes, a los obispos, dice que no cree en los santos, no se confiesa, me critica porque hago el ayuno que pide la iglesia en el tiempo de Cuaresma y dice que nosotros no necesitamos ayunar ni rezar y que su relación personal es únicamente con Dios. Perfecto. Hasta aquí, esta persona nos ha descrito a alguien que es una agnóstica. Dice que cree en Dios, que tiene una relación personal con Dios, pero no cree en ninguna religión, mucho menos en la religión católica. Entonces, aquí simplemente estamos hablando de una persona que es no solamente no católica, sino anticatólica porque, como vemos, le critica que ella practique las cosas que la Iglesia Católica pide. El ayuno, por ejemplo, la misa y asistir a misa, o en general recibir los sacramentos. Se lo critica, está mal, estás perdiendo tu tiempo, mira lo que estás haciendo. Esta es una persona anticatólica. Pero acá viene la parte sorpresiva, que no es infrecuente, es decir, que por lo contrario es bastante frecuente. Sigo con el correo electrónico de esta persona. Dice: esta actitud me molesta mucho porque esta persona maneja un grupo de pastoral familiar en, me dice el lugar, que no lo voy a decir. Me preocupa lo que estará enseñando a estas personas. Entonces, resulta que acá es donde viene esta tremenda contradicción y que yo he escuchado muchísimas veces. Normalmente, personas que me dicen: mira, conozco esta joven que dice que ella no cree en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, que cada uno puede tener sexo como quiere, que las uniones homosexuales valen lo mismo que el matrimonio, que la Iglesia está completamente equivocada y anticuada en sus enseñanzas, en la doctrina moral, pero resulta que es catequista de un grupo juvenil. Entonces, esta pregunta viene inmediatamente a la cabeza. ¿Qué hacen esas personas trabajando para la iglesia? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo pueden criticar una institución dentro de la cual están sirviendo? Bajo una autoridad de un sacerdote, bajo una autoridad de algún coordinador de grupo dentro de la Iglesia Católica. Esta persona que tiene todas estas insidias contra la Iglesia, como nos señala la de correo electrónico, es un solo caso y podría repetirles a estas alturas de mi vida literalmente cientos de correos o mensajes similares, parecidos. Una persona que discrepa en lo esencial con la Iglesia Católica, que se burla, que es feroz, que ataca a los católicos que practican bien su fe, que probablemente te ataquen a ti, y sin embargo, muy contentas, cumplen papeles y funciones al interior de la iglesia. Uno por ahí es diácono, el otro se encarga de las lecturas de la misa, la otra es catequista. Sobre todo esto es lo más sorprendente para mí, personas que se ponen en posición de tener que enseñar y predicar la fe. En este caso es, como dice, maneja un grupo de pastoral familiar
en XXX, en un lugar. Sorprendente. Dos lecciones son importantes y esta es la razón por la que traigo este tema a colación. No me interesa aquí hacer simplemente queja y catarsis, pues liberación de cómo puede ser posible. Pero estas contradicciones nos mueven a dos cosas. En primer lugar, estas personas tienen que ser confrontadas. No podemos dejar que su confusión y su prepotencia se terminen imponiendo. Y cuando digo confrontadas, no estoy diciendo una pelea, no estoy diciendo una confrontación en el sentido de una situación de violencia, pero sí ciertamente una situación de cuestionamiento, de interpelación. ¿Qué haces tú actuando a nombre de la iglesia? Porque eso es lo que estás haciendo. Un catequista está actuando a nombre del catecismo, está actuando a nombre de la iglesia. Si no crees en la institución, no seas hipócrita, deja el cargo, deja de hacerlo. ¿Por qué lo haces? Y eso es lo que hay que cuestionar a esta persona. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te encargas de este grupo pastoral? ¿Porque te da significación? ¿Porque te da un sentido? ¿Porque tienes autoridad sobre un grupo de personas? ¿Porque te da una audiencia fija? ¿Porque de otra forma nadie te escucharía? ¿Porque te da una autoridad sobre ciertas personas? ¿Porque te da credibilidad o estima? O sea, lo haces por razones absolutamente egoístas y personales, sin importarte el bien de las personas que están bajo tu responsabilidad. Hay que confrontarlos. Hay que preguntarle por qué lo haces. ¿No crees en la iglesia? ¿No crees en la doctrina de la iglesia? Perfecto. Nadie te va a obligar. Nadie está obligado a creer lo que la iglesia enseña. Es un don creer en lo que la iglesia enseña. Es una bendición. Es el don de la fe. No todos lo tienen. Por todos hay que pedirlo y hay que rezar. Pero no todos lo tienen. Pero no te conviertas en un lobo que viene a depredar dentro del rebaño de Dios, porque simplemente te gusta. En consecuencia, primero, estas personas tienen que ser confrontadas. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué ese divorcio enorme entre lo que creen y lo que hacen? Y si es que estas personas hacen lo que hacen, enseñan, son catequistas, predican, son responsables de alguna área de pastoral, etcétera, estas personas tienen que enfrentar la realidad de que lo que están haciendo está en abierta contradicción con lo que dicen creer y pensar. Y que tienen que escoger, o creen lo que enseñan o dejan de enseñar. Y la segunda medida que hay que tomar, por el bien de esas almas, por el bien de las almas que están bajo la responsabilidad de esta persona, es que estas personas tienen que ser reveladas como tales a las autoridades eclesiásticas. Si un sacerdote es coordinador de una catequesis y yo sé que un catequista, que una catequista están abiertamente en contra de la doctrina de la iglesia, y me lo han dicho a mí, como es el caso de este correo electrónico, porque como le digo, he recibido cientos, o sea, a estas alturas no decenas, cientos de denuncias de este tipo. Y muchos hablan incluso en el contexto familiar, mi hermana, mi prima, mi primo, mi amigo, mi padre, qué sé yo. O sea, me hablan de contextos familiares, de contextos que ellos conocen y donde ven esta contradicción. Y consideran, con toda razón, inaceptable. Si el sacerdote, si el obispo, si el encargado de la pastoral no toma medidas, eso cae sobre su cabeza, cae sobre su responsabilidad ante Dios. Y eso hay que decírselo. Pero nosotros tenemos que proteger al pueblo de Dios de los lobos. Y una persona que rechaza la enseñanza de la iglesia y asume un puesto de enseñanza, es una persona que es un lobo con piel de oveja. Es de aquellos de los cuales Jesucristo nos está advirtiendo. No los dejen entrar. No dejen que ataquen a las ovejas, al rebaño de Dios. Entonces hay que actuar. ¿La persona tiene que ser cuestionada? ¿Para qué? ¿Para hacerla sentirse mal? No, para darle la oportunidad para que cambie y reflexione. Y diga, bueno, acepto las enseñanzas de la iglesia y en consecuencia vivo en coherencia
con lo que hago, que es enseñar supuestamente a nombre de la iglesia, o dejo de enseñar porque no creo en las enseñanzas de la iglesia y no puedo tener esa hipocresía. Pero si eso no sirve, hay que advertir a los responsables. Hay que advertir a los responsables y no importa cuán apreciada, cuán cercana, cuán vinculada a la familia sea esta persona, nuestro deber ante Dios es el de proteger al rebaño y es un deber al que nosotros no podemos renunciar. Que tengas un buen día.